Continuemos con la serie de Marcos. Jesucristo es asombroso. Hoy vamos a concluir con la ayuda de Dios el capítulo 8. De hecho, vamos a ver un versículo del capítulo 9. Y ya empezamos a adentrarnos en la recta final de este evangelio. Bueno, aún nos harían falta unos cuantos capítulos, poco menos de la mitad, pero literalmente ya es la recta final. Ya es, digamos, el desenlace de toda esta historia que la palabra de Dios nos viene contando. Y este pasaje hoy particularmente creo que es crucial, es fundamental. Para mí genera un punto de quiebre en este evangelio maravilloso, glorioso, que nos narra la historia de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva muy interesante, de cómo los mismos discípulos, los mismos apóstoles, todavía no conocían realmente quién era Cristo Jesús, y hoy lo vamos a ver todavía con mayor claridad. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y luego veamos lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra en esta noche. Marcos capítulo 8, versículos 27 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 38 y el primer versículo del capítulo 9. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, un pasaje muy interesante. Como les decía, para mí un pasaje que creo que es fundamental, que nos genera una tensión impresionante frente a lo que la palabra de Dios ya nos ha venido enseñando. Ya hemos visto de muchas maneras cómo las multitudes buscaban a Jesús solo por los milagros, por las señales, para recibir un beneficio personal propio. Y aún los líderes religiosos, como los escribas y fariseos, solamente querían discutir asuntos doctrinales, pero cosas que muchas veces eran solamente invenciones de hombres. Y finalmente también estaban rechazando a Cristo Jesús, aunque estos agentes, estos personajes van a estar más, digámoslo, evidentes o van a estar más presentes en los siguientes capítulos. Pero aquí nos centra frente a una verdad muy fuerte y es los propios discípulos de Jesús. Ya hemos venido viendo que ellos parece que ven, pero como que no ven muy bien. La enseñanza de hace 8 días nos ilustró muy bien eso con la sanidad que Jesús hizo de un hombre ciego a quien tuvo que tocar 2 veces y veíamos cómo esa sanidad ilustraba de cierta manera la realidad que estaban viviendo los propios discípulos, los propios apóstoles del Señor Jesucristo. Pero si tenemos aún dudas de ello, pues este pasaje todavía nos deja aún más claro cuánta necesidad tenían los mismísimos apóstoles encabezados por posiblemente el más prominente, Pedro, tenían una necesidad enorme de comprender la verdad de Cristo, la cual parecía que en este momento no comprendían muy bien.
Precisamente en este pasaje no vamos a ver puntos, quiero centrarme solo en la historia y enfatizar una verdad que es muy fuerte. De hecho, el título de esta enseñanza es muy fuerte, pero a la vez creo que es el centro de lo que nos está mostrando allí la palabra y no quiero que perdamos de vista ese énfasis. Y el título es reprensión asombrosa. Ahora, bueno, cuando uno le hablan de reprensión, una reprensión es una expresión autoritativa y severa de desaprobación que se le hace a una persona por estar actuando mal o por un mal comportamiento o por, en este caso, un mal entendimiento. Ahora, ¿quién quisiera que lo reprendieran? No sé aquí quién recuerda si alguna vez lo han reprendido, si hace poco lo reprendieron o quizá desde niño, pero yo creo que es una situación incómoda cuando a uno lo reprenden. Pero porque creo que este es el énfasis, el centro de esta enseñanza. Bueno, es tan fuerte este pasaje que yo creo que a ninguno le gusta que lo reprendan. A ninguno le gusta que le llamen la atención. Y bueno, si uno está equivocado, gracias a Dios por ello. Por eso le puse reprensión asombrosa. Porque allí Pedro, el apóstol Pedro, es reprendido por el mismísimo Señor Jesucristo de una manera muy fuerte. Pero es asombroso porque Dios en su gracia no dejó a este hombre en su engaño, en su autoengaño, en una farsa que se estaba creyendo y no estaba viendo a Jesús por quien era. Pero también creo que es el énfasis porque es que no solamente Jesús reprendió a Pedro, si lo notamos en la lectura y ya vamos a ver en un instante con mucho énfasis, es que Pedro reprendió a Jesús. Fuerte esto, ¿no? Hasta el Señor Jesucristo sabe lo que es que lo reprendan. Pero bueno, es asombroso eso, ¿no? Pero quiero que nos centremos en esta verdad tan fuerte, pero tan necesaria y vayamos directamente a la palabra. Y les decía, no hay puntos, creo que hay una verdad allí enfatizada. Algunas otras cosas, detalles que ya hemos visto, solamente vamos a pasar por allí de manera rápida porque ya los hemos enfatizado en otras enseñanzas. Así que quiero que vayamos directamente allí y volvamos a este pasaje y veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vayamos al versículo 27 y dice, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo, los pongo en el contexto, aunque se dice que salieron de Galilea, pero recordemos que está no solamente en Galilea en la parte norte, sino que está al lado oriental, donde es Galilea, pero es como la parte más lejana, digámoslo así. La manera en que Jesús y la palabra de Dios particularmente nos está mostrando que Jesús quiere alejarse ya de las multitudes, de todas estas personas que lo buscaban solo por la conveniencia. Está en Galilea, pero en la parte oriental. Pero ahora nuevamente dice que va hasta Cesarea de Filipo. Eso nuevamente es tierra gentil, muchísimo al norte, pero nuevamente al oriente. Lo que significa es Jesús, de cierta manera, la palabra de Dios nos está diciendo esto. Jesús, de verdad, suena fuerte, pero está hastiado de todas estas personas que solo lo buscan por un beneficio personal. De verdad, suena fuerte, sé que sí, pero es que como lo vamos a ver en un instante, de verdad, ese es el énfasis. No buscaban a Jesús sino solamente por esto, por más que Él les quiso enseñar una y otra vez, pero tengamos cuidado porque están los apóstoles. Están teniendo una idea errada de Jesús. Tanto que dice mientras caminaban, y déjenme decirles, era una caminata larga, bien larga. Él les preguntó. Ahora, aquí obviamente la palabra de Dios nos lo resume, pero yo creo que eso fue una conversación larga y tendida, porque Él pregunta a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Podemos ver, aquí es ya donde la palabra de Dios nos confronta con la realidad. Bueno, ya he hecho señales, he hecho milagros, habidos y por haber, milagros asombrosos, he multiplicado pan, he multiplicado pescado, los he confrontado con las falsas enseñanzas de los líderes religiosos, les he demostrado el engaño y mentira en el que viven. Así que la pregunta aquí más importante es, bueno, y ahora frente a todo esto que me han visto hacer, y posiblemente aquí ya está terminando el ministerio público de Jesús, podría estar llevando quizá unos 2 años y medio, 3 años de ministerio, así que ya la gente tenía que darse una idea de quién era Jesús, así que la pregunta es totalmente válida. De hecho, creería que es la pregunta más importante que jamás alguien podría hacerse. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué decían las personas a estas alturas? Versículo 28. Bueno, contestaron. Y los discípulos sabían qué era lo que la gente decía acerca de Jesús. Algunos dicen Juan el Bautista, que reencarnó, que resucitó, le salió el espíritu de Juan y se le metió a Jesús. Yo no sé de dónde sacaban esto porque como sabemos, históricamente Juan el Bautista y Jesús solamente se llevaban 6 meses de diferencia, de hecho eran parientes, pero hasta ya había gente que decía eso es Juan el Bautista, como ya vimos en algún lugar que resucitó, que se levantó de los muertos. Otros dicen Elías, este es el profeta Elías. Nuevamente, no se tiene registros históricos que creyeran en la reencarnación, sino más bien en la resurrección
o una posible incorporación del espíritu de alguien en el cuerpo de otra persona, no sabemos cómo se llamaría eso, pero había, digamos que una leyenda urbana a raíz de una profecía del Antiguo Testamento que decía que antes de que el Mesías regresara, Elías, aunque no decía que Elías, sino el espíritu de Elías, vendría nuevamente. Así que algunos dicen, wow, este Jesús tiene que ser Elías. Ahora yo quiero aclarar, para esta época, en este contexto, para los judíos, para el pueblo de Israel, pues si esto fuera verdad, igual era muy grande. Si Jesús realmente era Juan el Bautista, pues ya lo habían decapitado y levantarse de la tumba. Esto era fuerte, esto era grande, esto era asombroso. O si era el Elías que mencionaba el Antiguo Testamento, como dice aquí. Y otros dicen que eres uno de los otros profetas. De hecho, Mateo dice, hasta otros están diciendo que eres Jeremías. Es decir, lo están comparando con un gran profeta. Y déjenme decirles nuevamente, esto era muy grande, de verdad. Según el propio pueblo de Israel, a excepción de Juan el Bautista, que solamente estuvo por ahí unos días y al final mataron muy rápidamente, pero según el contexto histórico, hacía más o menos unos 400 años que la profecía había cesado desde Malaquías y el pueblo de Israel ya se había acostumbrado a que profetas ya no habían. Así que ese concepto que tenían de Jesús era muy grande, muy elevado, pero no suficiente porque él es más que un profeta. Pero esta era la percepción que tenían las personas. Este es un gran profeta, uno de los grandes, un profeta de la talla de Elías, un profeta de la talla de Jeremías o de de algún otro profeta, pero de ese talante, de ese nivel. Versículo 29. Entonces les preguntó, la pregunta directa, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿sí? Me están viendo como un profeta, no es suficiente. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes? Ustedes que se han estado conmigo, ustedes que se supone que no me han seguido solo por las señales y los milagros, ustedes que se supone que han disfrutado y se han deleitado en mis enseñanzas y han disfrutado de mi compañía día y noche a donde quiera que voy, ustedes mis apóstoles, ustedes mis discípulos, mis fieles seguidores. Bueno, aquí entendemos, si él está preguntando a ustedes, entendemos que Pedro tomó la vocería, ya saben, como un buen líder. Yo te doy la respuesta por todos. Seguramente hasta ya en muchas ocasiones lo habrían comentado. Pedro contestó, y allí está esa declaración, tú eres el Mesías. En el idioma original, pues bueno, aquí dice Mesías porque es una palabra hebrea que significa el ungido, o en griego también sería el Cristo. Así que cualquier traducción de esas es correcta. De hecho, la mejor traducción debería ser, tú eres el ungido. Y Mateo nos dice que eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nos amplía más ese concepto. De hecho, Mateo dice mucho más de este relato, pero no quisiera conectar esto con lo de Mateo, porque en Mateo hay mucho más que creo que no es necesario decirlo aquí. Si algún día estudiamos Mateo, lo veremos. Pero a lo que me refiero es que entiendo que el mismo Marcos elimina esta parte de Mateo con un propósito, porque es que aún Mateo, pero Marcos principalmente nos quiere mostrar algo. Nuevamente, que aunque esta declaración es asombrosa, maravillosa, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y si lo leemos en las traducciones, dependiendo de lo que esté, sea Mesías, Cristo u ungido, lo ponen con mayúscula porque este es el Mesías de los Mesías, el Cristo de los Cristos, el ungido de los ungidos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para Israel había varios ungidos o había varios Mesías o varios Cristos. Ahora, quiero tener cuidado con esta declaración porque alguien podría decir, ay, allá están enseñando que hay varios Cristos y la Biblia dice que solo hay uno. A lo que me refiero es a esto. La palabra Mesías, ungido o Cristo en el idioma original para los israelitas es un enviado de Dios o un libertador. Y en ese contexto, en ese sentido, no en Dios hecho hombre, no en el Salvador del alma llevándonos a la eternidad, no, en ese sentido no. Pero a lo que me refiero es que si tú lees el Antiguo Testamento, cada uno de esos hombres que en su momento Dios levantó para libertar a Israel, en esencia era un Cristo, un Mesías, un ungido, voy a ponerlo de esta manera, como cuando Dios levanta a Gedeón para que liberte al pueblo de Israel, él es un ungido de Dios. Para ser más precisos, creo que todo el mundo, si ha leído la Biblia o al menos ha estado por un tiempo en el contexto de iglesia, sabemos que uno de los ungidos más importantes de Israel fue el rey David. Dios lo ungió como rey y esa misma palabra ungido significa un Mesías, es decir, un hombre que es puesto por Dios para libertar a la nación, para llevarla a la victoria. Así que en ese sentido, digamos que David era un Cristo pequeñito, pero nuevamente no igual a Jesús, el Cristo, porque este sí es el Cristo de Dios, este es el más grande de todos. Mejor dicho, el Cristo al que apuntaban todos esos Mesías pequeños, todos esos ungidos del Antiguo Testamento, que Dios usó en algún momento para libertar a la nación de Israel.
Así que cuando Pedro dice tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, lo que está diciendo es tú eres aquel de quien hablan y apuntan todos los ungidos del Antiguo Testamento. Tú eres el último Mesías, el último Cristo. Tú eres la verdad más grande que Dios nos ha dado. Ahora, cuando uno ve esto, pues ahí es donde Mateo, aquí no lo dice, doy esta pequeña cita, pero lo que digo no es tan importante en este momento, pero ahí es donde Jesús le dice en Mateo, en el Evangelio según Mateo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque es una declaración muy grande. Ahí es donde vamos, pasar de un profeta grande, así fuera Elías, a ser el Cristo, el Mesías, el ungido, eso todavía es otro nivel más grande, pero hay un problema. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice el versículo 30? Pero Jesús les advirtió, y el idioma original dice, les ordenó rigurosamente que no le contaran a nadie acerca de él. Es decir, que no le contaran a nadie acerca de esa declaración. Y ahora diríamos, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué si los discípulos de Jesucristo, aquellos que han estado con él todo este tiempo, lo están reconociendo como más que un profeta, lo están reconociendo como el Mesías verdadero, el más grande, el ungido de Dios? ¿Por qué precisamente Jesús les advierte tan rigurosamente, les ordena? Literalmente es un mandamiento. No le cuenten a nadie acerca de esto. Bueno, mis hermanos, porque aquí es donde entendemos lo que les decía, el quiebre tan grande que nos da allí Marcos. Mis hermanos, podríamos tener una relación, creer que tenemos una relación muy real y muy estrecha con Cristo. Y podríamos pensar que lo conocemos muy bien y hasta tener conceptos tan claros y tan grandes como estos, como que Jesús es el Cristo, como que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Pero al final, no conocerlo verdaderamente. Y eso es lo que nos quiere mostrar la palabra. Porque la historia no termina allí. Precisamente, ¿qué sigue diciendo el versículo 31? Entonces, Jesús comenzó a decirles, aunque el idioma original dice comenzó a enseñarles. Jesús ahora centró su enseñanza en esto y lo que les decía, si eso fue en el camino, si ya están allí, aquí lo leemos y parece que esto fue en 2 horas, si mucho, pero no, de hecho lo que la palabra de Dios nos está mostrando puede ser que se haya dado, por ejemplo, hasta en una semana. Es decir, es un relato conciso de algo que ocurrió en varios días. Esa caminata seguramente que hasta les tomó varios días, solo la caminata. Y más adelante vamos a ver cómo Jesús está regresando. Así que esto no fue en 5 minutos ni en 2 horas. Fue un tiempo extenso, pero Marcos nos lo resume, pero ahora dice que Jesús comenzó a decirles o a enseñarles. Centró toda la enseñanza en esto. Cuantas enseñanzas hayan sido, no las tenemos allí, pero nos da el énfasis de cuál fue la enseñanza de Jesús de ahora en adelante. Comenzó a decirles o a enseñarles que el Hijo del Hombre, es decir, Él, una expresión tomada del profeta Daniel, hablando acerca del Mesías más grande, del Cristo verdadero, que tendría que sufrir muchas cosas terribles. Ahora Jesús empezó a centrar su enseñanza en esto. ¿En qué? En el sufrimiento. Ah, ustedes dicen que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, el ungido. ¿Qué clase de Cristo? ¿Qué clase de Mesías? ¿Cómo me están viendo realmente? Vamos a ver si realmente yo soy el Cristo para ustedes. Así que todavía no salgan a predicar esto. Todavía no salgan a enseñar esto hasta que no conozcan realmente la clase de Cristo que soy. A ver si realmente van a creer en mí por lo que yo digo que soy. Así que el Hijo del Hombre, casi que podríamos decir el Mesías, el Cristo que ustedes acaban de declarar, el ungido de Dios, listo, sí, soy yo. Jesucristo aquí está diciendo, sí, sí lo soy. Soy el Cristo, soy el Mesías, soy el ungido. Pero, ¿saben una cosa? El Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos. ¿A quién le gustan esas palabras? Sufrir, rechazo y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Y no solo eso, ¿a quién le gustan esas palabras? Sufrir, rechazo, muerte. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. De hecho, literalmente el idioma original dice que empezó a enseñarles que esto era necesario. El sufrimiento es necesario. El rechazo es necesario. La muerte es necesaria. Y esto es lo que los confronta como quien dice, entonces, ¿frente a qué Mesías estamos? ¿Frente a qué Cristo estamos? ¿Quieren que veamos a la luz de la palabra cómo se desdibujó, se les demudó el rostro y dijeron, ay, ¿qué pasó aquí? Versículo 32. Mientras hablaba abiertamente o con franqueza, como dice el idioma original. Mientras Jesús, sin taparles nada, sino enseñándoles el verdadero evangelio,
puro y sin mancha. Mientras les hablaba con franqueza, abiertamente de eso con sus discípulos, ¿qué pasó? Pedro, el mismo líder, el que tomaba la vocería, el que dijo, tú eres el Cristo, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo. Mis hermanos, fuerte, ¿no? De hecho, esto me asombra, me sorprende, reprensión asombrosa, ¿no? Como es el título de esta enseñanza. Lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Qué pasó, Cristo? ¿Qué pasó, Jesús? Te nos estás enloqueciendo. A ver, que la gente no vaya a escuchar este tipo de enseñanzas. Mis hermanos, ¿quién está diciendo esto? Pedro. ¿Alguna vez hemos leído realmente este pasaje? No alcanzo a imaginarme de verdad a Jesús reprendiendo. Lo que dijimos al principio, ¿algunas te han reprendido? ¿Y a quién está reprendiendo? A nada más y nada menos que a Jesús, por enseñar la verdad. Por decir que este Cristo no es el Cristo que ellos se han metido en la mente, muy distorsionado. Seguramente ellos estaban esperando, ahora que le dijimos que es el Cristo, que Él nos preguntó, es que estábamos esperando que nos preguntara, es que ahora sí se pusieron las cosas buenas, seguramente que ahora sí Jesús nos va a decir que tomemos las espadas. Y ustedes se imaginan uno salir a pelear por un pedazo de tierra con un Cristo que es capaz de resucitar a los muertos. Ustedes se imaginan salir a pelear por un pedazo de tierra que si se les acaba la provisión, cuando están allí en el campo de batalla, multiplica pan y pescado, tienen la batalla ganada. Seguramente que que es capaz de reprender a las olas y al viento, decir al mar, calla, enmudece, seguramente que llega y le dice a esos soldados que caigan patas arriba y los tira con un solo soplido, con una sola palabra. Aquel que es capaz de sacar una legión de endemoniados y le tienen que pedir permiso para ir a meterse a unos cerdos, porque sin el permiso de él no pueden hacer nada. ¿Se imaginan? Ellos están decididos, ¿no? Ahora sí tenemos a uno más grande que David, el que nos va a libertar, el que nos va a dar la casita de interés social, el que nos va a dar lo que tanto anhelamos y deseamos. Pero cuando habló de sufrimiento, cuando habló de rechazo, cuando habló de muerte, no, Jesús. ¿Qué te pasó? Esto no lo queremos. ¿Pero quién está diciendo esto? El mismísimo apóstol Pedro, en nombre de los demás apóstoles. Podemos entender por qué Jesucristo les dijo, no, todavía no prediquen esto, todavía no hablen de esto. Ustedes no saben todavía quién es el Cristo verdadero. No me conocen todavía, es fuerte, ¿no? Ahora, viene la parte más fuerte, versículo 33. Jesús se dio vuelta. Aquí lo leemos así muy rápido, pero lo que está diciendo es, encaró a Pedro. Se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro delante de todo el mundo. Si podemos ver, ¿me vas a reprender a mí? ¿Qué te pasa? Aunque Pedro muy discreto lo llevó aparte. ¿Y qué dice Jesús? No, Señor. De hecho, aquí quien necesita ser reprendido eres tú. Y delante de todo el mundo. Fuerte, ¿no? Reprensión asombrosa. ¿Y qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. Y ahora aquí tengo que detenerme un segundo en esto porque es muy importante. Hay quienes hasta han llegado a decir que Pedro fue poseído por el mismo diablo. Hasta hablan de una posesión demoníaca. Yo personalmente estoy convencido de que no es verdad. Por muchas razones, pero les voy a dar un par de ellas. Si realmente Pedro estuviera poseído por Satanás, Jesucristo no le hubiera dicho, aléjate de mí, sino que hubiese echado a Satanás de Pedro. Si es una posesión demoníaca, lo que Pedro necesita no es una reprensión, sino una liberación. Y pues Jesús ya había libertado a muchos endemoniados. Así que ahí tenemos una razón válida. Pero aparte de eso, quiero aclarar que Satanás no es un nombre propio, sino realmente es un adjetivo. Es decir, Satanás significa adversario u opositor. En esencia, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es aléjate de mi opositor. Pero a la vez no podemos desconocer una parte, que si desconocemos esto, pues también dejaríamos, digamos, le quitaríamos el peso a esta frase porque realmente fue fuerte, fue una reprensión. Pero lo que sí podemos entender es que aunque no es una posesión demoníaca, porque una vez más, si lo hubiera sido, pues más bien hubiera echado fuera al diablo de Pedro. Y como les decía en segundo lugar, pues más bien en lugar de decir aléjate de mí, Satanás, a Pedro no hubiera utilizado el adjetivo, sino que directamente le hubiera dicho a Pedro o al demonio que estaba en Pedro, le hubiera hablado al demonio que estaba en Pedro, pero le habló fue a Pedro. Sin embargo, lo que es necesario entender es que sí estaba siendo usado por el mismo diablo, que es muy diferente, y creo que esto le pasó en varias ocasiones a Pedro. Luego por allá con su hipocresía estaba negando el evangelio verdadero, aún después de haber conocido realmente a Jesucristo. Si no me crees, léete el capítulo 2 de Gálatas. Mis hermanos, el asunto es este, no necesariamente teniendo una posesión demoníaca podemos estar siendo instrumentos del diablo.
Así que Pedro aquí no está endemoniado, de eso estoy convencido, pero sí está siendo un agente del mismo diablo. Porque precisamente qué es lo que más le encanta al diablo, como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra y muy conectado con lo que estamos viendo los domingos. Lo que más le encanta a él es que la gente aplauda, que la gente cante, que la gente llore, que la gente salte, brinque y hasta haga un espectáculo y un show en nombre de Cristo, pero no el Cristo verdadero. Recordemos que hasta el diablo dice la palabra de Dios que tiene poder para hacer señales y milagros, con tal de que no se predique el Cristo verdadero. ¿Qué más satánico que para de sufrir cuando el verdadero Cristo hablas de sufrimiento? Esa es la realidad. Así que Pedro, aunque no está poseído por el diablo, pero está siendo usado por él, por eso también le dice, aléjate de mí, Satanás. Dijo, y aquí viene la parte más fuerte, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Esta traducción es hermosa. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que el idioma original es todavía más fuerte, porque el idioma original no solamente dice, ves las cosas, sino que dice, estás pensando, tienes tus intereses puestos solo en lo humano, no en lo divino. Es decir, espérate, Pedro, ¿puedes ver por qué te dije que no predicaras esto, que no empezaras a hablar abiertamente de que yo soy el Cristo? Porque lo más seguro es que tú con tu idea de Cristo vas a llevar y arrastrar a las otras personas a un Cristo que no es el verdadero. Pues el Cristo, ¿quién soy yo? El ungido, el Mesías, pues te dice que el sufrimiento es necesario, que el rechazo de la religión, de los prominentes, fuertes y poderosos de este mundo es necesario, porque eso no fue lo que yo vine a buscar. No vine a quitarle el puesto al líder de acción comunal o al presidente o al alcalde. Yo no vine a pelear por un pedazo de tierra. Yo no vine aquí a derrocar el imperio romano. Yo no vine aquí, como lo decía ahora, a regalarte una parcela para que hagas una casita y vivas bueno en esta tierra. Yo vine aquí por algo más grande y para lograrlo hay que sufrir. Para lograrlo hay que ser rechazado por la religión, por el estatus alto de la sociedad. De hecho, para lograrlo tengo que ir a morir. ¿Y sabes cuál es el punto, Pedro? Que no muy diferente a todas esas multitudes, muy diferente a todos aquellos que solo corrieron por el milagro. Tú también estás viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano. Estás poniendo tu pensamiento y estás poniendo los intereses propios del hombre. Estás buscando solamente un bien personal, algo que hoy tienes y de todas maneras mañana pierdes. Y no estás poniendo tu mirada, también podría decirse aquí, en lo divino, en lo celestial, en la verdad de Dios. Fuerte, ¿no? Y mis hermanos, ahí es donde obra más el diablo. Nuevamente, una iglesia donde invitan a las personas a recibir su milagro, donde invitan a las personas, de hecho, a poner su mirada más que nunca en lo humano, en lo terrenal, en lo pasajero. No es más que la misma obra del diablo. Y aquí Pedro estaba siendo usado por el mismo Satanás. Aléjate de mí, Satanás. No sé cuántas veces hemos estado frente a ese tipo de enseñanzas sin darnos cuenta que es el mismo diablo quien nos ha enseñado. No sé cuántos de nosotros tristemente fuimos usados por el mismo diablo para llevar a las personas en nombre de Cristo, en nombre de Dios, del ungido, del santo, solamente a pensar en las cosas de esta vida. Ven por tu milagro, ven por tu sanidad. Ven que Dios te ha prometido prosperidad. De hecho, dicen, y en algún momento lo investigué, no sé en este momento cuál sea el libro, el bestseller más vendido en el mundo cristiano, pero sabían hasta hace algunos años atrás, hasta donde investigué, esta semana no lo hice porque pues tampoco es el punto, pero hace algunos años atrás, el libro más vendido supuestamente en el mundo cristiano era el libro de Joel Austin, Tu mejor vida aquí y ahora. Y saben, es el libro supuestamente de los más vendidos, de los más comprados por los cristianos, cuando lo que Dios vino a regalarnos a través de su Hijo y a prometernos no es nuestra mejor vida aquí y ahora, sino una mejor vida en la eternidad. Pero ¿quién puede hacer eso sino el mismo Satanás? Y este es el punto, nuevamente aquí es necesario que pensemos en esto. Si nos preguntan a nosotros, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde están puestos nuestros intereses? ¿En la tierra? ¿En lo humano? ¿En lo temporal? ¿En lo pasajero? Tan fuerte es esto que dice, entonces llamó a la multitud. Ahí es donde vemos, aquí hasta ya se ha reunido la multitud, han pasado algún tiempo, pero dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, aquí está, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Es fuerte. De hecho, el idioma original dice, si alguno de ustedes quiere ir tras de mí. ¿Quiénes se quieren ir tras de Pedro? Y el Cristo que tiene Pedro en este momento. Fuerte. ¿O quiénes quieren ir tras de mí?
De hecho, en el idioma original también les está dando la idea de que le dijo eso a Pedro, ¿sabes qué? Vete para atrás, vete para la cola. Porque tú adelante con estas ideas lo que vas a hacer es llevar a las personas por el camino de la perdición. ¿Podemos verlo fuerte? Ahora, obviamente, y aquí espero aclarar, llegará su momento en que Dios obrará completamente en el corazón de este hombre, al igual que los demás discípulos, y conocerán verdaderamente a Cristo, pero hasta este punto no lo conocen. Oh, sí, tú eres el Cristo. Nosotros tenemos un concepto más elevado que los demás. Los demás dicen que eres un profeta, que Elías, que Eliseo, que Jeremías, pero nosotros creemos que tú eres el Cristo, pero Jesucristo les acaba de decir, no, 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 pero no el Cristo que ustedes quieren. Van a creer en el Cristo que yo soy. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere ir tras de mí, tiene que abandonar su propia manera de vivir. De hecho, hay una traducción que dice su manera egoísta de vivir, porque literalmente dice niéguese a sí mismo, como lo dice Reina Valera, es correcto, tanto que podría traducirse y es correcto. De hecho, es la palabra más fiel en el idioma original. Repúdiese a sí mismo. Lo que significa es quite ese pensamiento egoísta y centrado en el hombre, centrado en ti mismo, centrado en lo humano, en lo pasajero, en lo de esta tierra. Abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y ahí sí, seguirme. Pero esto suena allí fácil al leerlo rápidamente. Pero entendemos lo que significaba hace 2000 años en la Palestina del primer siglo tomar una cruz. ¿Quién quería tomar una cruz? Eso no era, mis hermanos, perdónenme la expresión, pero las cruces esas que cargan en Semana Santa y hasta hay gente que se flagela. No, es que en esa época sí veían a personas morir en cruces. Lo que Jesucristo está diciendo es, miren, esto no se trata de tu mejor vida aquí en esta tierra. Esto se trata de que la realidad es esta. En esta vida hay dolor, hay sufrimiento, hay rechazo y hasta hay muerte. Nos morimos. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y la pregunta es, ¿quieres seguir a este Cristo? ¿Hacia dónde me está guiando este Cristo? Bueno, si yo quiero seguirlo a Él, no me está guiando para que tenga mi mejor vida aquí. Lo que me está diciendo es, yo soy el claro y vivo ejemplo de que la mejor vida no está aquí. ¿Dónde está? Del otro lado. Podemos ver, mis hermanos, nuevamente aquí yo creo que es donde se quiebra el Evangelio de Marcos, es decir, prácticamente que se parte en dos. Ahora sí, este es el Cristo y se los estoy diciendo abiertamente, dice Jesús, versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, aunque el idioma original dice al alma, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa o por mi cuenta o a mi cuenta, o si me entregas todo lo que tú eres, tu egoísmo, tu orgullo, todo lo que tú crees que es lo mejor para ti, y confías en que yo te voy a guiar por el mejor camino, pero no solamente por mi causa y por causa de la buena noticia o del buen mensaje o del evangelio, que la salvarás. Esa es la vida cristiana. No es decir, Jesucristo, aquí vengo y dame mi mejor vida. Aquí vengo y voy a creer en ti, soluciona mis problemas, sana mis enfermedades, dame mi mejor vida aquí ahora, restaura mi matrimonio, lléname la cuenta bancaria. No, aférrate a eso. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Lo perderás. Y yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Vayamos a los libros de historia. Pensemos 200 años atrás. Vayamos 200 años atrás. ¿Dónde está todo lo que fueron, hicieron y consiguieron todas las personas que han vivido en este mundo 200 años atrás? ¿Qué tienen? ¿Qué se llevaron? Y trasladémonos 200 años adelante en la historia. Si Cristo aún no ha llegado, ¿dónde estaremos tú y yo? ¿Qué nos llevaremos? ¿En dónde está nuestro interés? ¿Qué es aquello por lo que luchamos, nos desgastamos y nos matamos? ¿Qué es aquello que parece una cruz? Porque literalmente nos desgasta, acabamos nuestra vida, nuestra alma, nos preocupamos y hasta a veces en nombre de Dios. Mis hermanos, la pregunta más importante es ¿dónde está? ¿Es humano? ¿Terrenal? ¿Es pasajero? ¿O es divino? ¿Es celestial? ¿Es eterno? Tanto que Jesucristo hace la pregunta más importante. Versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes? ¿Cuál es la ganancia que obtienes si ganas el mundo entero? De hecho, el idioma original dice el cosmos entero. Si incluyera el mundo, el universo. Imagínate que obviamente es una hipérbole, pero literalmente lo que está diciendo es, mira, aunque pudieras comprarte el universo, fuera tuyo, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, aunque esta traducción dice si ganas el mundo entero, ¿qué beneficio? ¿Cuál es la ganancia?
pero pierde su propia alma. Podemos ver, aquí sí ya se tradujo alma, porque en el versículo anterior era alma. ¿Cuál es el beneficio? Pensemos, de verdad, todo lo que anheláramos y deseáramos en esta tierra si pudiéramos obtenerlo ya. Dios nos dijera, mira, te doy lo que quieras. Si quieres, pídeme, es más, pídeme el mundo entero, te lo regalo. El universo. Imagínate que el día de mañana finalmente Elon Musk y Jeff Bezos y todos los multimillonarios del mundo logran colonizar la Luna y Marte, que ya están vendiendo pasajes, ahí verás si te apuntas. De verdad, están vendiendo pasajes para ir a la Luna y posiblemente a Marte. Ser de los primeros que colonizamos la Luna, llegamos allá a vivir. No simplemente dar un paseíto a vivir, echarnos unas vacacioncitas por allá en Marte. Digamos que lo logran en unos cuantos años y parece ser que sí lo van a lograr. ¿Qué beneficio? Si al final, de todas maneras, tarde o temprano, esta vida pasa, ¿y qué queda? ¿Qué ganamos? ¿Qué nos queda? La pregunta está en el versículo 37. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Qué podríamos dar por ello? Podemos ver, Jesucristo está confrontando a sus discípulos ahora sí, diciéndoles, ¿ahora sí entienden por qué fue que vine? ¿Para qué vengo aquí a morir en una cruz para darles un pedazo de tierra si de todas maneras en un mal negocio lo pierden? O tarde o temprano se mueren y tampoco pueden empacarse la casa. Como es el dicho, es fuerte, pero es verdad. ¿Alguien ha visto un funeral con coroteo detrás? No. Y eso es lo que Cristo vino a mostrar. Por eso Él dice, este Mesías les habla de sufrimiento, de rechazo. ¿Quiénes los iban a rechazar? La religión que vivía preocupada solo por lo material. El gobierno que vivía preocupado solo por las cosas de esta vida. ¿Quiénes lo iban a rechazar? El Imperio Romano, que lo que más le preocupaba era un pedazo de tierra. Y entre más grande mejor. Llegó a ser el imperio más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, Él no vino a pelear por eso. Él vino a pelear por la verdad más grande. Aquello que es eterno, el alma. Aquello que morimos, pero tenemos que dar cuentas ante el trono celestial por ello, y es nuestra alma. ¿Qué dice el versículo 38? Y aquí es donde viene la parte más fuerte. Si alguien se avergüenza de mí, ¿qué es avergonzarse de Jesús? A mí me enseñaban que cuando yo llegaba al colegio por primera vez, tenía que decir, soy cristiano, porque donde yo me avergüence de Jesús, Él se va a avergonzar de mí. No, 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 no. Aquí Él está diciendo a sus discípulos, si alguien se avergüenza de mí, de este Cristo, el verdadero, y de mi mensaje, si alguien cambia esta verdad, si alguien va a venir a predicar a ese Cristo que te trae libertad de problemas, que te sana y que te llena la cuenta bancaria, esa persona se está avergonzando del Cristo verdadero. ¿Qué dijo el Cristo verdadero? Sí, Pedro, ya estamos a punto de tomar las espadas e ir a conquistar la tierra. ¿Qué le dijo? No, 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 no. Estás viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano. Satanás, aléjate de mí. No tengo nada que ver contigo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si alguien se avergüenza de mí, del Cristo verdadero, si alguien no predica esta verdad, ay, es que si yo predico esto, entonces ¿cuántos van a venir a la enseñanza? Si yo predico esto, se me acabaron las cruzadas de señales y milagros y ya las multitudes no me van a seguir. Bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Cautivar a las multitudes con un Cristo falso? ¿Quieres avergonzarte del verdadero Cristo y de su mensaje? En estos días de adulterio y pecado, y no está hablando aquí del hombre que le es infiel a su esposa, aunque eso está mal también y no lo estoy justificando. Lo que está diciendo es el adulterio más grande, el pecado más grande, es adulterar al verdadero Cristo. Es la peor infidelidad, y no estoy justificando, pero la peor infidelidad no es que un hombre casado se acueste con otra mujer que no sea su esposa. La peor infidelidad es que un hombre supuestamente que cree en Cristo predique el Cristo que no es el verdadero. Ese es el pecado más grande. ¿Qué dice el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy? Pues el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Me hago esa pregunta. Aquellos que solo predican sanidad, prosperidad, milagros, sí, tienen las iglesias más grandes del mundo. Sí. Pero ¿qué van a hacer cuando Cristo regrese en la gloria? ¿Qué van a hacer aquellos que se enriquecieron prometiéndole a las personas que Dios les iba a regalar su mejor vida aquí y ahora? ¿Qué van a hacer cuando precisamente todo en esta tierra pase y se enfrenten al juicio de Cristo Jesús cuando regresen en la gloria de su Padre con sus santos ángeles? Perdónenme, pero embobaron a las personas con un dulce, quitándoles la gloria eterna. Mis hermanos, ¿en qué Cristo hemos creído? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es el verdadero Cristo, Mesías, ungido para nosotros?
aquel que se hizo hombre y vino desde el mismo cielo y murió en esa cruz, sufrió, porque Él sí que ha sufrido, Él sí que sufrió en esta tierra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él ha sufrido como nadie, porque saben una cosa, Él en la gloria no conocía el dolor y el sufrimiento. Él sufrió y fue rechazado por aquellos que supuestamente hasta lo predicaban y lo esperaban y lo anhelaban. Y finalmente fue llevado a la muerte. Pero resucitó al tercer día. ¿Pero dónde está? No está en el cielo, aquí tirando dólares para que vengamos nosotros a recoger y nos enriquezcamos. Está diciéndonos, te estoy esperando aquí. Tarde o temprano tendrás que llegar aquí. Pero la pregunta es, ¿con qué Cristo vamos a llegar? ¿Con el Cristo que nos dio casa, carro, beca? ¿O con el Cristo que derramó su sangre para darnos una mansión en la eternidad? Una eternidad a su diestra, junto al Padre Celestial. Esa es la pregunta. Si Cristo hoy viniera, la pregunta es, ¿nos hemos avergonzado de Él? ¿Hemos proclamado el verdadero mensaje de que en Cristo no tenemos riquezas, no tenemos prosperidad, no tenemos fama, grandeza? Si uno lo mira desde este punto de vista, ¿qué fama realmente tenía Jesús? Fama de profeta, pero no el verdadero profeta. Hasta fama de Cristo, pero un Cristo que no era. A Cristo no le importaba la fama, sino el verdadero mensaje, el verdadero evangelio. Tanto que cuando dice, si alguien se avergüenza de mi mensaje, realmente dice es de mis palabras, de lo que les enseño. Y precisamente ahí es donde los capítulos son un desastre. Pasemos el capítulo 9, versículo 1. Jesús continuó diciendo, es lo mismo. De hecho, si sigues leyendo el versículo 2, es algo no desconectado, pero diferente, que si Dios nos presta vida veremos dentro de 8 días. Pero Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, y aquí es donde está. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Y seguramente que sí, fue así cuando tú sigues leyendo la Biblia. Estos mismos que tenían esa idea tan distorsionada de Jesús, llegó el momento en el que creyeron realmente. ¿Saben por qué? Porque finalmente vieron esa verdad proclamada siendo realidad. Un día, Cristo fue a morir en la cruz. Y me estoy adelantando demasiado, pero esa es la verdad. Y ellos fueron los primeros que salieron corriendo. Pero luego, 3 días después, estos mismos fueron los que lo vieron resucitado. Y luego estuvieron dispuestos a dar su vida porque sabían que lo que tenían no era un pedazo de pan, una casa, una parcela allá en Medio Oriente, sino que lo que les esperaba era la gloria eterna junto a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Hemos creído en este Cristo? Este es el Cristo que creemos, y aquí podría traer tantos versículos, solo unos cuantos para enfatizar esta verdad. En Hechos 17:32, es el mismo apóstol Pablo en Atenas, en Grecia, en la cuna de la filosofía, en la cuna de la alta crítica de las personas más educadas, más ilustradas del mundo antiguo. No había un lugar más importante donde tú fueras a adquirir conocimiento, donde tú fueras a debatir con los más grandes filósofos, con las mentes más brillantes. De hecho, está en el Areópago. Allí estuvieron los más grandes filósofos de la época, de hecho, los más grandes filósofos de la historia. Y allí se encuentra Pablo. ¿Y de qué habla Pablo? Se pone a mostrar cuánta sabiduría y conocimiento tiene. De hecho, dice Hechos 17:32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de qué, de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, se burlaron. Y ese es el punto, mi hermano, mi hermana. Y hoy más que nunca estamos en un mundo materialista, donde nos están absorbiendo por donde quiera que miremos. Solo son qué? Cosas que nos sirven para aquí, para acá, para esta vida, para un ratico, para un momento. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente nos están llevando a mirar a la eternidad? A veces ni en la iglesia, ni en la congregación, ni en la predicación. Pero Pablo estuvo allí. ¿Saben de qué les habló Pablo a estas personas? ¿De qué le habló Pablo a estas personas? Resurrección de los muertos, vida eterna. Y algunos se rieron, pero no le importó. Pero esta es la verdad, este es el evangelio. Pero otros dijeron, y esta traducción dice, queremos oír más sobre este tema más tarde. Pero el idioma original dice, luego te oiremos. En otras palabras, mientras unos se rieron, otros de pronto más discretos dijeron, luego, luego, otro día te invitamos. Como decimos, lo sacaron de taquito. Pero mis hermanos, ese es el punto. Aunque nadie escuche, aunque se burlen. Y déjenme decirles, hoy los que más se burlan son hasta los que se hacen llamar cristianos. Hoy escuchas a los predicadores más famosos y se burlan de aquellos que creemos que el verdadero evangelio no es prosperidad, sanidad y milagros, sino vida eterna en Cristo Jesús. Hasta hay uno que dijo por ahí,
Pues si ustedes no quieren la plática, yo sí la quiero. Mis hermanos, eso es lo que está pasando con el evangelio que se predica hoy en día, que no es el verdadero evangelio. Tanto que quiero traer este versículo que ustedes saben que me encanta tanto, muchas veces lo he traído, pero es que creo que este versículo enfatiza mucho esta verdad. Primero los Corintios 15:19, ya lo estudiamos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si mi esperanza en Cristo solamente es esa sanidad, ese milagro, prosperidad, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Reina Valera dice los más dignos de conmiseración, que se conmiseren de nosotros, que les demos pesar al mundo entero. Y esa es la realidad, porque nos enfermamos o no, porque pasamos necesidades o no, porque nos morimos o no. Qué tristeza si lo que esperamos en Cristo solamente está en esta vida, solamente está en esta tierra. Pero por eso quise primero traer este versículo, pero después devolverme en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios al versículo 14. Porque ¿saben cuál es el punto? De esto hablábamos el lunes en el estudio. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Mis hermanos, el punto es este. El verdadero evangelio promete esa eternidad, resurrección. Tanto que dice, miren, es tan simple como esto. Si la resurrección no existe, apaguemos y vámonos. Si el evangelio no es eternidad, Cristo no sirve para nada. Es la más grande farsa que podría existir. Ya, dejemos de ser cristianos y convirtámonos en los ateos más acérrimos que hayan existido en toda la historia. Si esto no se trata de vida después de la muerte, mis hermanos, no hay evangelio, no hay verdad, no hay nada. Cristo es una farsa. Literalmente, Dios no existe. Sencillamente, neguemos toda la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero dado que Cristo sí ha resucitado, mis hermanos, la más grande predicación es esa, porque tarde o temprano, todos los que están aquí conmigo, pasaremos. ¿Y qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que así como Cristo resucitó, también resucitaremos. Que esa sea nuestra predicación, que esa sea nuestra fe. Si eso no ha ocurrido, el evangelio no es verdadero. Pero mis hermanos, podemos estar seguros, Cristo murió y resucitó. Y veámoslo, ni siquiera los apóstoles esperaban eso, pero cuando lo vieron resucitado, ahora sí dejaron de poner su mirada en la tierra y empezaron a ponerla en el cielo y estuvieron dispuestos a morir por Jesucristo, su Rey, su Salvador. Por eso la manera en la que quiero concluir es con Hebreos 11:16. Un versículo que nos dice, que nos recuerda, de hecho un capítulo que nos recuerda a los héroes de la fe, los de antaño, los del Antiguo Testamento. Pero saben que el versículo 16 del capítulo 11 nos resume qué era lo que realmente estas personas buscaban, qué era lo que realmente estas personas querían, qué era realmente lo que estas personas creían y hacia dónde se dirigieron. Los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 16, dice el autor de esta manera: sin embargo, hablando de todos ellos, buscaban ¿qué? Un lugar mejor. ¿Pero en dónde? Una patria ¿qué? Celestial. Eso es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios. Muchos nos han enseñado supuestamente que a los israelitas les encantaba ir a pisar con la planta de los pies todo lo que pudieran porque Dios se los había prometido. Pues los verdaderos, los que no tenían su corazón en Egipto, aunque habían salido de Egipto, los verdaderos israelitas que de verdad pusieron su confianza en Dios, aunque cerraron bocas de leones, aunque conquistaron la tierra prometida, pero a la vez buscaban un lugar mejor. Eso no los sació. Por más que tuvieron cosas en esta tierra, no los llenó. Buscaban una patria celestial y allí está. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. La pregunta que me haría en este momento es esa. ¿Se avergonzaría en este momento Cristo de mí? Alex, es que tú no me predicaste a mí realmente, no predicaste mi mensaje. Tú llevaste a esas personas que puse delante tuyo, a mis ovejas, solo a poner su mirada en esta tierra. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¿Por qué? Pues les ha preparado una ciudad. Mi pregunta es, ¿esta es nuestra fe? Que cuando todo esto pase, nos espera una ciudad construida por Dios mismo. Nos espera una patria celestial. No sé si tú tengas el sueño americano, ahora el sueño europeo, pero la pregunta es, ¿tienes el sueño celestial? Que aunque Dios nos diera el mundo entero, aunque nos regalara Europa, aunque nos regalara el norte, Estados Unidos, aunque nos llenara los bolsillos de dinero, podríamos decir, pero eso no es nada, eso no es lo que espero, esa no es mi seguridad ni mi confianza. Mis hermanos, es fuerte, es una reprensión, pero espero que sea asombroso. Lo que más me encanta de este pasaje es que Dios no dejó engañado a Pedro. Lo reprendió fuertemente, pero lo que les decía a mis hermanos,
Si no fuera por lo que Cristo hizo con esos hombres, ellos también estaban lejos del Cristo verdadero. Espero que todos los que están aquí conmigo y pudieran llegar a escuchar esta enseñanza, si nos sentimos reprendidos por esta palabra, que podamos verla como hermosa, como asombrosa, y que hoy a través de la palabra podamos sentir que si Dios nos reprende, porque quizá nuestros pies están en la tierra, como dicen muchos, hay que tener los pies en la tierra, no, hay que tener los pies en el cielo, y no solo los pies, nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón. Y claro, eso no significa que si nos toca andar en esta tierra, pues debamos poner los pies cuando caminemos, pero que cada paso que demos en esta tierra lo demos con nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en que todo lo que existe no es lo que pise la planta de nuestros pies, sino que todo lo que existe para ti y para mí es aquello que Cristo nos ha prometido y que vino a ganar por nosotros. Es aquel lugar donde va a llevar nuestra alma a vivir para siempre. Que Dios me reprenda todos los días de esta manera, pero que me lleve a entender que lo más asombroso que tiene para mí es vida eterna. Así que este es el punto. Si ni siquiera los discípulos verdaderos, los apóstoles, habían podido ver esto hasta este punto, ¿qué nos está mostrando la palabra de Dios? Como dice algún lugar, no depende del que quiere, ni del que corre, de Dios que tiene misericordia. Si hoy tu mirada y la mía están puestas en la eternidad y sabemos que aunque hoy todo se acabara, lo tenemos todo porque tenemos a Cristo y tenemos una eternidad con Él, mis hermanos, es solamente por su gracia, porque Él no nos dejó en la necedad. Quizá muchos de nosotros veníamos de esos movimientos de prosperidad, de milagros, de sanidad, de buscar solamente las cosas de esta tierra. Quizá Dios en algún momento nos reprendió y si lo está haciendo hoy, que lo podamos aceptar con el corazón. Por eso terminemos diciendo gracias Padre por este regalo tan grande y si mi mirada está puesta en esta tierra, si mis pies solamente están puestos en esta tierra, por favor toma mi mente, mi vida, mi corazón, todo lo que soy, que le digamos como Cristo dijo allí, que podamos entregarle nuestra alma, todo lo que somos. Cristo, por donde tú me guíes. No importa, porque al final lo que me espera es tu eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Sé que es fuerte, pero yo mismo tengo que decir, lo necesitamos. Creo que el problema más grande es que a veces tenemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros pies tan arraigados en este mundo, en esta tierra, que aunque lo ganáramos todo, ¿de qué sirve? Señor, mejor toma todo lo que somos, toma nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser, y llévanos a descansar y confiar en ti. Que no nos importe lo que esté pasando hoy o lo que pueda pasar mañana, que podamos entender que nuestro futuro está asegurado porque lo que nos has prometido está en la eternidad. Que como esos hombres de fe podamos realmente confiar en que hay una patria celestial, en que hay una ciudad construida, edificada por ti mismo con cimientos eternos y que esta ciudad, que esta patria celestial, que este lugar junto a ti fue lo que vino a ganar Cristo, tu amado Hijo, por nosotros en esa cruz. Que realmente creamos en el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, pero no un Cristo ante el cual nos arrodillamos solamente para pedir cosas de esta vida, sino un Cristo ante el cual nos postramos y adoramos y decimos gracias por habernos dado lo más grande. Gracias por habernos bendecido con la más grande bendición, con las bendiciones en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque aunque a veces podamos percibir que nos hacen falta cosas en esta tierra, no nos hace falta nada porque te tenemos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a este mundo para salvarnos. De hecho, en esta hora te pido, sálvanos si nuestro corazón, nuestra mente, si nuestros intereses están puestos solamente en lo que hay en esta tierra, por favor, arranca eso del corazón y pon en nuestro corazón eternidad, que te anhelemos y te deseemos, y que lo que queramos mientras pisamos en esta tierra es que cada paso que demos, lo demos siguiéndote a ti, lo demos confiando en ti, entendiendo que lo que nos has prometido está del otro lado, está de la eternidad. Que esto sea lo que nos consuele, que esto sea lo que nos asombre por medio de tu mensaje, de tu palabra. Que no nos avergoncemos de esta verdad, sino que esta sea la verdad que proclamemos hoy y siempre, hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.